Buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué hora ustedes estén viendo pues este video. El día de hoy vamos a ver el tema diagrama entidad-relación, también conocido con el nombre de DER, tanto el físico como el lógico. El diagrama entidad-relación fue propuesto originalmente por Peter Chen para el diseño de las bases de datos relacionales. Su principal objetivo es representar los objetos de datos y sus relaciones. Nosotros vamos a entender por objeto de dato todo aquello que tiene un número determinado de propiedades o atributos diferentes. Es decir, cualquier objeto que tenga características propias y que tengan que ver en referencia al modelado de nuestra base de datos. Ese objeto que tiene propiedades, que tiene características, se convertirá en lo que es el modelo entidad-relación, se convertirá en una tabla. Dentro del diagrama entidad-relación contamos con dos tipos, que es el diagrama DER lógico y el DER físico. En lo que es el DER lógico, el objetivo de este diagrama es mostrar las relaciones o las asociaciones que existen entre las entidades, es decir, entre las tablas. Un ejemplo pequeño, que de hecho nada más consta de dos tablas, pues tenemos la tabla de actor y tenemos la tabla de película. Aquí podemos leer que un actor tiene muchas películas o una película tiene muchos actores. O en su defecto, como lo estamos viendo en este momento, se leería muchos actores tienen muchas películas. Estamos observando simplemente la relación que hay entre nuestras tablas. De hecho, si ustedes se percatan, tenemos lo que es un diamante, tenemos el verbo de la acción que ejecutan estas dos tablas al relacionarse. En lo que es el DER físico, este nos va a mostrar las tablas o las entidades, pero con sus respectivos atributos. Y no solamente eso, en nuestro caso donde tenemos una asociación o una relación muchos a muchos, el objetivo en el DER físico es disolverla. Es decir, vamos a tener que utilizar tablas transitivas para romper nuestras relaciones muchos a muchos. Pues en este caso, nuestro ejemplo quedaría en la tabla de actor, tenemos como atributos el ID actor, el nombre del actor y la nacionalidad. El ID de actor es simplemente un atributo que nosotros identificamos como único para poder distinguir entre los diferentes registros o entre los diferentes actores. Podemos tener actores que tengan a lo mejor el mismo nombre o que tengan la misma nacionalidad, pero al contar con un número que lo identifique, es decir, un ID, pues logramos hacer que nuestro registro sea único. En el caso de película, tenemos como atributos el ID película, tenemos un resumen de la película, el año de la filmación, la duración y la clasificación. En este caso, todavía no hemos disuelto las relaciones entre estas dos tablas. Tenemos todavía relaciones muchos a muchos. Si nosotros disolvemos estas relaciones muchos a muchos a través de una tabla transitiva, pues simplemente vamos a tener que sacar una tabla que se conforme de las dos anteriores y que jale atributos que por sí misma la identifiquen. Es decir, vamos a crear una tabla que sea una combinación de nuestras dos tablas anteriores, en este caso sería actor, película. Es decir, vamos a tener por cada película un determinado actor o un actor por determinada película. ¿Qué características podemos jalar de cada una de estas tablas? Pues bueno, tenemos, por ejemplo, el ID de actor, tenemos el ID de la película, o sea, se jalan las dos llaves primarias, en este caso son los ID. También se jala la parte de un atributo que represente a los dos. En este caso, pues no podríamos poner ni resumen, ni año de filmación, ni duración. ¿Por qué? Porque tenemos, en una sola película, tenemos muchos actores que representan dicha característica. Es decir, que están haciendo la película en ese año de filmación o simplemente pues están dentro de esa película con la misma duración. Entonces nosotros aquí sacamos un atributo independiente que sería el papel del actor. En este caso, cuando nosotros jalamos
las llaves primarias de las dos tablas que componen nuestra tabla transitiva, estas dos llaves primarias se convierten en una sola que se llama llave primaria compuesta. Y en este caso de actor película, su llave primaria compuesta sería ID actor junto con ID película. Y bueno, este sería un ejemplo de cómo disolver a través de tablas transitivas las relaciones muchos a muchos. Dentro de las asociaciones, cabe mencionar, chicos, que bueno, ya sabemos que va a ser la unión o el enlace de dos o más entidades que se encuentran dentro de nuestro sistema, en este caso de nuestra base de datos. Tenemos que el tipo de asociaciones van a ser 1 a 1, que también se conoce con el 1, 2.1, asociación 1 a muchos, que se conoce como 1, 2.m, y también tenemos la asociación muchos a muchos, que se conoce con m, 2.n. ¿En dónde nosotros vamos a estar haciendo uso de las tablas transitivas? Pues simplemente en las asociaciones muchos a muchos. Ahí es donde nosotros rompemos esa relación muchos a muchos y sacamos nuestra tabla transitiva. ¿Por qué nosotros hacemos esta disolución de tablas con relaciones muchos a muchos o con asociaciones muchos a muchos? Cuando nosotros realizamos una consulta a nuestra base de datos y permanecen las relaciones muchos a muchos, nuestra consulta puede generar diversos resultados. Si es que se lleva a cabo la consulta, en otras ocasiones la consulta simplemente no se puede realizar. ¿Por qué? Porque existen varios registros que comparten el mismo tipo de información. Entonces podemos caer en un falso resultado de consulta. Por eso es importante siempre romper las relaciones o las asociaciones muchos a muchos para que no nos generen conflicto en lo que son las consultas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer hincapié cuando estamos modelando una base de datos? Algo que he notado con sus demás compañeros en otros semestres es que nos cuesta trabajo identificar de un determinado caso, de un determinado problema, cuáles serían nuestras entidades y cuáles serían pues sus atributos, ¿no? Entonces lo importante, antes de que nosotros diseñemos una base de datos, pues va a ser el descubrir precisamente esas entidades, esos objetos que son capaces de tener atributos propios. Ese es el secreto para nosotros poder identificar las entidades. Tenemos que identificar si ese objeto tiene atributos. De repente hay atributos de ese objeto que se comparten con otro objeto. A lo mejor ahí nos están hablando que no estamos nosotros frente a un objeto, sino que a lo mejor ese objeto que comparte atributos con otro objeto, a lo mejor simplemente es un atributo de ese primer objeto. Entonces, tenemos que distinguir bien que no sean atributos lo que nosotros creemos que son objetos y que van a ser parte de nuestras tablas en el modelado de la base de datos. Entonces, es muy importante que identifiquemos si cumple con al menos 2 o 3 atributos mínimo ese objeto para que nosotros lo identifiquemos como una tabla. Una vez que ya descubrimos las entidades, en nuestro caso práctico, pues bueno, sería el definir el alcance que va a tener la entidad. Tenemos que analizar si realmente este objeto con estas características o con estas propiedades es necesario que esté o forma parte del interés de nuestra base de datos. De repente nosotros identificamos tablas u objetos que no forman parte de la solución de nuestro caso práctico. Si es así, pues simplemente no las tomamos en cuenta, aunque sean entidades, aunque sean objetos que tienen propiedades propias, valga la redundancia. En dicho caso, pues simplemente no las tomamos en cuenta y nada más vamos a permitir o vamos a dejar aquellas entidades que nos ayuden a dar solución a nuestro caso práctico. Una vez que identificamos si esa entidad forma parte o no de nuestra base de datos,
Esas que ya identificamos que sí forman parte de nuestra base de datos, ahora hay que definir los atributos. ¿Qué van a ser los atributos? Pues sus características, las características que tiene dicho objeto. Que va, no sé, si estamos hablando de una tabla de empleado, pues el nombre del empleado, el número del trabajador o del empleado, el área a la que pertenece, no sé, el sueldo, la antigüedad, la experiencia, ¿sí? O sea, tenemos que ir buscando cuáles serían las características del objeto que nosotros estamos seguros que forma parte de nuestra base de datos, ¿no? Una vez que ya tenemos las entidades que forman parte de nuestra base de datos y sus atributos definidos, de esos atributos que ya seleccionamos, nosotros tenemos que identificar cuáles serían las PK, las primary key, es decir, las llaves primarias. ¿Cómo identifico una llave primaria? Pues tiene que ser un atributo único e irrepetible para ese registro. Es decir, nosotros, por ejemplo, si estamos hablando de una tabla de empleado, regresamos por ese ejemplo de la tabla de empleado, el nombre, podemos tener a varios empleados con el mismo nombre, pueden ser homónimos, pueden tener inclusive los mismos apellidos, pueden inclusive tener la misma experiencia, pueden tener la misma antigüedad, pueden tener inclusive la dirección o el teléfono. ¿Qué sería lo único que nos identifica a nosotros como individuos? Hace algunos años nosotros decíamos que el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, se han dado los casos en que se repetía el RFC. Entonces surge ahora la homoclave. O en su defecto, también tenemos lo que es el CURP. Recuerden que todos nosotros tenemos lo que es nuestro CURP, en donde viene desde el folio en el que está registrado nuestros datos, de qué estado somos, etcétera, 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 y que viene incluido también el RFC. Mucho de las bases de datos utilizan el CURP como un identificador único de tabla. En este caso, pues sería de empleado. Pero si ustedes quieren todavía asegurarse aún más que estamos haciendo la consulta o que está identificando de manera única a un registro, pues podemos hacer una llave primaria compuesta. Es decir, con otra, la combinación con otro atributo para asegurarnos que es un registro único. En el caso de empleado, pues bueno, puede ser el CURP junto con el atributo del RFC, por ejemplo, ¿no? Aunque pongan atención, RFC se incluye en el CURP. Lo único que difiere o lo único que no aparece en mi CURP es la homoclave. Entonces tendríamos que hacer la aclaración que el atributo de RFC va a ser el que contiene la homoclave. Porque si nada más colocamos RFC, no tiene caso que nosotros repitamos la información que ya la tiene o ya la contiene otro atributo. Entonces, bueno, una vez que ya definimos las llaves primarias, pues ahora hay que aplicar las formas normales. Desde la primera, segunda y tercera forma normal para verificar que realmente nuestro registro sea único, que la llave primaria sea indivisible, que no se puedan sacar elementos de ella, que sea única, indivisible, y que todos los atributos que forman parte de esa tabla se vean representados por esa llave primaria. Esa sería, en resumen, pues, la aplicación de las formas normales. Una vez que ya nosotros identificamos todo esto, pues ya podemos generar lo que es nuestro diagrama entidad-relación, sobre todo el del físico, si es que ya estamos hablando de atributos. Ajá. Si nada más estamos hablando de las entidades y sus asociaciones, pues sería el DER lógico. Para los que se preguntaban qué significaban los símbolos, bueno, PK es primary key, que sería la llave primaria, FK es la foreign key, que sería la llave extranjera. Recuerden que la llave extranjera es aquella que es primaria en otra tabla, pero que en esta tabla donde la estoy llamando llave foránea, pues simplemente forma parte de un atributo más de la tabla, ¿no? Se podría decir que a través de las llaves primarias y las llaves foráneas
se logran enlazar las tablas. Dentro de una base de datos, chicos, no podemos tener tablas aisladas. Entonces, cuidado cuando en la actividad que se les está solicitando, ustedes tienen tablas aisladas. Eso no se permite en las bases de datos. Siempre deben de tener relación con alguna otra tabla. Y esto lo hacemos a través de las llaves primarias y las llaves foráneas. Bueno, se coloca FK. Para la llave primaria colocamos el símbolo en nuestro diagrama de entidad de relación como un gatito asterisco. Tenemos cuando un atributo es no nulo. Recuerden que nulo es diferente de cero. Es decir, pues cadena vacía, ¿no? En este caso, pues simplemente es una raya continua. Tenemos el nulo, que ya dijimos que es diferente de cero. Y tenemos el único, ¿no? Que nuestro atributo sea único y esto lo representamos con el gatito. Por eso, si se dan cuenta, la llave primaria tiene un gatito asterisco, porque es nos está indicando que es un atributo único e irrepetible y que además es una llave primaria. Para todos aquellos que se preguntaban, me voy a regresar un poco en las diapositivas, que se preguntaban qué significaba, no sé si alcancen a ver mi cursor, qué significaba la línea continua y la línea discontinua. Bueno, la línea continua significa que es una relación que debe existir y la línea discontinua significa que es una relación que puede o no existir y depende del lado en que se lee. Ajá. En el caso de película, pues tenemos que una película siempre debe de tener un actor por película y un actor de película siempre va a pertenecer a una película. En el caso de los actores, bueno, un actor puede estar en una película, puede o no puede estar, pero un actor de película pues siempre va a estar registrado como un actor, ¿no? Aquí es un debe. O sea, depende del sentido en el que ustedes estén leyendo nuestras asociaciones. No sé si existe alguna duda, chicos. Espero que con esta breve explicación de los diagramas entidad-relación, pues haya quedado un poco claro o haya quedado más claro acorde a los apuntes que ustedes manejan, sobre todo porque hay una actividad en donde ustedes tienen que generar un DER físico y un DER lógico, y de repente tenemos pues como que hay dudas de cuál es la diferencia entre un DER lógico y un DER físico. Recuerden, DER lógico, simplemente mostramos las tablas junto con sus asociaciones, y en el DER físico, ahora sí, sacamos los atributos de nuestras tablas, indicamos cuáles son las llaves primarias, las llaves foráneas, y en el caso de tener asociaciones muchos a muchos, rompemos esas asociaciones muchos a muchos, generando lo que conocemos como tablas transitivas. ¿Qué sucede en el caso de la tabla transitiva cuando se compone pues de las llaves primarias de las tablas padre, por así llamarlo? Pues bueno, en el caso de ella, ahí va a tener una llave primaria compuesta, pero a su vez también son llaves foráneas. O sea, tienen una doble función en el caso de la tabla transitiva. Me voy a regresar un poquito para que vean de qué estoy hablando. Vean, aquí estamos jalando el ID actor y se convierte, aquí está la simbología, se convierte en una llave primaria. Lo mismo para ID película, y en combinación estas dos son una llave, no es de que tengamos dos llaves primarias, O sea, tenemos una llave primaria compuesta. ¿Compuesta por qué? Por estos dos atributos. En este caso, pues estamos indicando que es una llave primaria compuesta, pero aquí nos haría falta colocar el FK también por separado. Estos serían atributos, serían llaves foráneas, porque en las tablas padre son llaves primarias. ¿Ya lo vieron? Este es el único caso donde jalamos las llaves primarias de las tablas y se genera una tabla hijo que hereda esas llaves primarias, ¿no? Este sería pues el único caso cuando nosotros modelamos las bases de datos.
Yo sé que es un tema complejo, chicos, pero dentro de lo que es nuestro tema, en lo que es informática 3, una vez que identificamos o que empezamos a modelar nuestro sistema, pues sí es importante que ustedes se queden en este punto del modelado de las bases de datos para la siguiente asignatura, que sería informática 4.